Hola, buenos días. Hoy quería hablaros de ficheros binarios. La principal diferencia entre los ficheros de texto y los ficheros binarios es cómo se guarda la información. En un fichero de texto, todo es convertido en caracteres ASCII para guardarlo. Es decir, si tenemos el número 711.23, el 7 es convertido en un carácter ASCII guardado, el 1 es convertido en carácter de texto, carácter ASCII guardado, el otro uno, el punto, el 2 y el 3. Es decir, cada número se convierte en un carácter ASCII y ese se guarda. Sin embargo, en los ficheros binarios lo que se hace es guardar los bytes tal como están en la memoria, guardarlos en el fichero. Es decir, no se puede abrir ese fichero con un editor de texto normal porque lo único que entendería, bueno, no se podrían convertir esos bytes en caracteres de texto. ¿Vale? ¿Cuál es la principal ventaja de los ficheros binarios? Guardar números. Es muchísimo más efectivo guardar un número, convertirse en bytes y guardarlo en memoria, y de memoria guardarlo a fichero. Eso es muchísimo más efectivo que ir cambiando cada dígito en un carácter ASCII y eso guardarlo. ¿Vale? Son mucho más rápidos y eficientes para guardar números. Muy bien. En general, casi todo lo que hemos visto, todas las funciones que hemos visto, están pensadas para ficheros de texto. fscanf, fgets, fprintf, fputs, fgetc, fputc. Todo es para poner o para meter en el fichero strings o chars. ¿Vale? Cuando nosotros trabajemos con ficheros binarios, usaremos prácticamente de manera exclusiva fread y fwrite. Fwrite guarda un array de cosas en el fichero y fread lee un array de cosas en el fichero. Con ficheros binarios, como que lo que se guardan son bytes, necesitas saber qué es lo que estás guardando, porque hay un montón de unos y ceros. Si tú estás guardando floats, cuando lo leas necesitas saber que esos son floats. Si estás guardando estructuras, cuando lo leas necesitas saber esas estructuras. Si estás guardando información combinada, unos arrays primero y luego otros, necesitas saber cómo se ha guardado para leerlo. Muy bien. Para leer un fichero binario se usa el mismo descriptor que para un fichero de texto. Usamos un puntero a un tipo file que cuando hagamos el fopen tendrá la información relativa a ese fichero. ¿Vale? Entre toda la información que tiene un puntero a ver en qué punto, hasta qué punto se ha leído o se ha escrito en el fichero. ¿Vale? Ese puntero es fundamental. Cuando hagamos operaciones sobre el fichero, ese puntero interno que está guardado en la información de file va a ser fundamental. Si lo llevamos al final, podemos ver cuántos bytes tiene el fichero y entonces intentar averiguar cuántos elementos de lo que sea que hemos guardado tiene. Cuando queramos trabajar sobre el fichero directamente para modificarlo, tendremos que usar las funciones fseek, fstel, rewind para movernos por dentro del fichero, cambiar una cosa, etcétera. Muy bien. Por lo demás, a la hora de abrir el fichero, cerrar el fichero, funciona prácticamente igual que un fichero de texto. ¿Vale? Lo podemos abrir con modo lectura, modo escritura, modo append, que es para añadir al final. En el fondo, igual que los ficheros de texto. Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas fundamentales? Se guarda la información, sobre todo numérica, de manera muchísimo más eficiente. Si tenemos un entero serán 4 bytes, si tenemos un float serán 8 y ya está, independientemente de el número de decimales, etcétera. Y podemos almacenar números y arrays y estructuras rápidamente sin tener que
cambiarlas a caracteres, sin tener que cambiar cada uno de los números o cada una de las partes de esa estructura a caracteres y luego guardarlo como caracteres. Mucho más eficiente, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de escritura de ficheros binarios. Si venimos por aquí, aquí hay una estructura con nombre, apellido, sexo, tiempo, que guarda la información de un atleta. Aquí tenemos un array de atletas en el que hemos escrito la información directamente, ¿vale? Para sacar el tamaño, miramos el tamaño del array entre el tamaño de cada uno de los elementos. Este es el tamaño del array. También los podíamos haber contado, son 8, pero bueno, esta es la manera apropiada de sacar el tamaño del array. Muy bien. Y aquí guardamos el número de elementos que se ha escrito, ¿vale? En principio queremos escribirlos todos, decimos que de momento hemos escrito 0. Creamos una variable que es subpuntero de tipo file, donde vamos a guardar la información de un fichero, y aquí abrimos un fichero, nombre del fichero y el modo de lectura, en este caso el modo de abrir, lo que ha sido de escritura, WB, escritura de un fichero binario. Muy bien, si ese fichero ya no es null, es decir, si se ha abierto correctamente, ya podemos escribir. Muy bien. Vamos a escribir con la función fwrite, en el que escribimos el array, le especificamos el tamaño de cada elemento y le especificamos el número de elementos y el fichero en el que queremos escribir. ¿Vale? Si el número de elementos escritos es igual que el tamaño del array, quiere decir que se ha escrito todo bien. En este caso, si el número de elementos escritos, que es lo que devuelve el fwrite, no es el tamaño del array, es que algo ha pasado y no ha podido escribirlos todos. Decimos que es un error, cerramos el fichero y listo. Y ahora un ejemplo de lectura. Aquí tenemos una variable de tipo atleta, la declaramos aquí, atleta, de tipo atletat. Creamos un descriptor de fichero, un puntero de tipo file, inicialmente a null, y abrimos ese fichero de modo lectura binaria. Muy bien. Este puntero, si ya no es null, es que todo ha salido correcto, es decir, entramos aquí, decimos que vamos a leer los atletas de uno en uno y aquí leemos, lo que leamos lo vamos a almacenar en la variable atleta y queremos leer el tipo de elemento es size of atleta, este es el tamaño de un elemento y cuántos queremos leer del tirón, uno solo, y del fichero pfichero, ¿vale? Que es el que hemos abierto aquí. Con esto leemos del tamaño de una estructura y un único elemento. Perfecto. Si el fichero ha llegado al final, paramos. En caso de que no haya llegado al final, imprimimos el atleta que acabamos de leer y volvemos a leer otro atleta. Esto llegará hasta que ya no podamos leer más atletas porque el fichero ha llegado al final. En ese caso cerramos el fichero y ya hemos terminado de leer. Fijaros que aquí fread funciona primero poniendo dónde vamos a guardar la información que leamos, le decimos el tamaño de cada uno de los elementos y el número de elementos que queremos leer. Y con esto la lectura de ficheros. Muy bien, las actividades, los ejemplos los vamos a ver en otro vídeo. Muchas gracias y que tengáis un buen día. Hasta luego.